Perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Al parecer algunas personas tenían problemas con el Zoom y no se había actualizado, entonces seguramente se irán integrando más tarde, pero bueno, ya estamos en el tiempo acordado y vamos a iniciar este webinar que, bueno, ha sido tal vez, desde que estamos haciendo esto hace año y medio, uno de los webinars más solicitados, porque es uno de esos temas en donde o aprendes a poner límites y aprendes a recibirlos, o te vas a enredar un poco en la vida, porque uno generalmente cree que el tema de los límites es un tema con los hijos, especialmente con los hijos adolescentes o con los hijos que son de carácter fuerte, y resulta que los límites son esencialmente un tema humano, es decir, tú no necesitas tener hijos de 10 años o de 15 o de 17 para tener que poner límites. Tú tienes que ponerle límites a tu pareja, límites a tus papás, a tus socios, a tus empleados, a tus jefes, porque el mundo es de límites. Si uno no sabe poner límites, pues la vida de uno es así, como la de alguien que no sabe poner límites. Y los hijos, pues le terminan dando a uno una maravillosa oportunidad de hacerlo, especialmente porque ellos pues te quitan el afecto si les pones un límite o generan cosas que para ti, que para uno, pues no son fáciles de manejar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para este webinar es considerar que los límites son un tema para la vida, no son un tema para los hijos. Que los hijos te ayuden a entrenarte un poco en un tema que es para la vida, por supuesto, pero de una u otra manera, los límites son un tema humano. Y parte de nuestro énfasis con los jóvenes o de la importancia de ver este asunto en familia es que desde hace ya algunos años este concepto viene pues, tomando ciertos nombres técnicos como monitoreo parental, en algunos casos involucramiento parental, porque hemos empezado a encontrar que eh, en la medida que ponemos límites o generamos ciertas influencias normativas, tenemos unos efectos muy poderosos en diferentes ámbitos de preocupación cuando se es padre de familia. Es decir, empezamos a encontrar evidencias sumamente sólidas. Las familias que saben poner límites son familias en donde hay menos consumo de alcohol y menos consumo de drogas por parte de sus hijos, pero además aquellos jóvenes que ya han probado el alcohol o las drogas consumen muchísimo menos y terminan superando más fácil estos problemas. Pero además de eso, las familias que tienen límites claros suelen tener hijos que tienen menos conductas sexuales de riesgo, que tienen un mejor manejo de su vida afectiva y sexual. Y estas evidencias se dan en todo el planeta, se dan en diferentes culturas, en diferentes países. Hoy sabemos que las familias que ponen límites tienen hijos que ejercen menos bullying, que cuidan más a los demás, que saben limitarse, que saben hasta dónde ir. Y tienen además hijos con autoestimas más sólidas que les permiten protegerse del bullying. Hoy sabemos que los jóvenes con límites sufren de menos depresión y por lo tanto muchos de ellos tienen menor riesgo de llegar a un tema tan delicado como el suicidio. En sí, bueno, hasta una sana alimentación, es decir, los límites son uno de esos elementos o de esos macrofactores preventivos para todas las áreas de la vida. El asunto es que pues uno puede tener todo el respaldo científico y puedes tener absolutamente claro lo importante que es monitorear y saber dónde están nuestros hijos, pero poner los límites no siempre es sencillo. Y no es siempre sencillo porque las condiciones además han cambiado pues muchísimo. Seguramente ustedes recordarán, pero hace unas décadas, si uno quería ser el mejor alumno de la clase, básicamente tenía que tener buena memoria y repetir lo que el profesor quería escuchar. Si tú tenías buena memoria y repetías o decías lo que el profesor quería escuchar, pues inmediatamente eras el mejor alumno de la clase. Hoy en día el proceso educativo es totalmente distinto, porque a nuestros hijos les enseñan a pensar. Y eso es maravilloso, pero es terrible también para muchas cosas. Desde primero de primaria ven argumentación 1, argumentación 2, diálogo socrático 3, evidencia científica 4. Así es que no es tan fácil decirles algo sin tener una buena razón. Y no es tan fácil decir porque sí, punto. El asunto no es tan sencillo. Y además, en las escuelas, en buenas escuelas, pues le enseñan a los niños también a manejar sus emociones.
les enseñan a manejar los conflictos. Quiere decir que cuando uno está un poquito de mal genio, ellos tienen las frases perfectas para desestructurarte. Y eso está muy bien, porque seguramente pues, van a ser mucho más hábiles socialmente que lo que fuimos muchos de nosotros. El asunto es que esto requiere que veamos los límites de otra manera, que podamos comprenderlos distinto, porque la manera como los comprendemos es a partir de la manera como los vivimos, y esa manera como los vivimos no está siendo muy exitosa hoy en día. Así es que lo que vamos a hacer es que vamos a mirar una nueva concepción de los límites, cómo podríamos comprenderlos de tal suerte que al verlos de una forma distinta, pues podamos aprovecharlos mejor. Y después vamos a ver una serie de límites, una serie de obstáculos más bien, para que los límites que deberían surgir de forma natural, porque los límites son humanos, tú permites hasta dónde la gente puede ir y es una forma de convivir. Vamos a ver los obstáculos más comunes que vivimos en familia y después vamos a ver algunas estrategias individuales y grupales que nos harían más fácil este tema de la puesta de límites. Vamos a empezar primero por la reconceptualización, es decir, cómo podríamos considerar el límite de tal forma que sea exitoso. Porque normalmente los padres de familia creemos que ponemos límites para que nos hagan caso. Uno dice, yo le pongo límites y él me va a hacer caso. Esa es como la hipótesis. Y cuando tú haces eso, poner límites para que te hagan caso, es posible que después de unos años empieces a frustrarte o a tener mucha rabia o a tener mucho conflicto. Porque los niños y los adolescentes y los seres humanos en general no hacemos caso siempre. Y menos mal. ¿Ustedes se imaginan tener un hijo que les haga caso hasta que tenga 52 años? Sería terrible, como la propaganda antigua de Bombril, de este niño que no crecía. Pues vamos creciendo y vamos teniendo opiniones propias y vamos haciéndonos independientes. Y nosotros los papás empezamos a observar un milagro de la vida. Y es que hay un momento en donde tú ves que tus hijos empiezan a hacer opiniones como si fueran otras personas, empiezan a tener vida propia, empiezan a presenciar el milagro de la libertad. Se van haciendo seres diferentes de uno, que salieron de uno pero son distintos. Y ese proceso no siempre es tan fácil. Uno quisiera ponerle límites a los hijos y que ellos te miraran a los ojos y te dijeran, mami, gracias por forjar mi voluntad. Pero eso sería muy, muy raro. De verdad, sería muy, muy peligroso un chico que haga eso. Generalmente se van a poner bravos, furiosos. Pero es lo normal. A nadie le gusta que lo limiten. Así es que, ¿cuál es la propuesta para el tema de los límites? La propuesta es que veamos los límites como una oportunidad maravillosa para lograr 4 cosas que pueden llegar a ser más valiosas que la obediencia. La obediencia es importante en muchas cosas en la vida, pero no siempre. Hay 4 cosas que en algunos casos pueden llegar a ser más importantes. Vamos a ver la primera. Nosotros le ponemos límites a nuestros hijos básicamente para que se hagan seres libres. Porque si ustedes, papás, alguna vez se han liberado de algo, es porque ha habido algo de qué liberarse. Si no ha habido nada de qué liberarse, pues uno nunca ha usado la libertad. Uno se libera cuando hay algo de qué liberarse. Pues bien, les ponemos límites a nuestros hijos y les damos la maravillosa oportunidad de liberarse de ellos o de aceptarlos, que es una forma de liberación interna también, o de negociarlos o de reestructurarlos. Es decir, les ponemos límites aunque sea para que tengan la maravillosa oportunidad de romperlos. Pero si no hay ni siquiera un límite ni para romper, ¿te imaginas cómo ejerces la libertad? ¿Cómo la usas? Si es que uno elige entre opciones, si solo tengo las mías, ¿cómo elijo? La conciencia humana funciona por contrastes. Tú sabes de la luminosidad por la oscuridad, sabes del frío por el calor. Si no lo puedes saber, luego si tú quieres un hijo consciente, necesitas contrastes. Y si a ti te preguntan, ¿tú quieres un hijo libre o un hijo esclavo? Generalmente la mayoría de nosotros decimos, yo quiero un hijo libre, yo no quiero un hijo esclavo. Pues bien, ese es el primer aporte. Les ponemos límites y les damos la maravillosa oportunidad de hacerse libres. Segundo, les ponemos límites además y pues pasa lo que les decía hace un momento, que uno pone límites y se ponen bravos. Yo tenía un amigo que me decía, Efren, mira, yo le pongo límites a mi hijo
pero cuando hago eso, él me mira como con odio. Y yo le decía, no señor, no es como con odio, él lo odia profundamente, pero se le va a pasar. Miren, yo estoy seguro que a la mayoría de ustedes, si no a todos, no les gusta que los limiten, no les gusta que la gente les impida hacer lo que ustedes quieren hacer, porque a uno no le gusta que lo que uno ama o lo que uno desea o lo que uno quiere no le permitan que se dé. Pues bueno, a un niño de 6 años o de 12 o de 17 no le tiene que gustar, porque a nadie, ni a los 50 años ni a los 60 le gusta que le impidan hacer lo que quiere. Quiere decir que cuando les ponemos límites y se ponen bravos, van a pelear con nosotros. Y ese es el segundo elemento. Imagínense ustedes tener la maravillosa oportunidad de enseñarle a su hijo a pelear por lo que ama, a pelear por lo que quiere, con decencia, sin patadas, sin groserías, pero que pelee. ¿Qué tal uno tener un hijo que nunca aprenda a pelear por lo que quiere? Es decir, que nunca aprenda a ponerle límites a su pareja y pedirle lo que quiere. Que nunca aprenda a poner límites a sus papás a los 70 años. Que nunca aprenda a ponerle límites a sus socios o en los negocios. Que aprendan a pelear. O aprenden a pelear en la casa o van a tener que aprender a pelear afuera. En el sentido positivo, no es una pelea de mala onda, pero tenemos que aprender a luchar por lo que amamos. Así es que les ponemos límites y les enseñamos, uno, que se hagan libres y dos, que aprendan a pelear por lo que quieren. Pero hay un tercer elemento. Resulta que les ponemos límites y casi siempre van a pelear con nosotros y casi siempre van a perder la pelea, porque nosotros generalmente ganamos. Y eso es una maravilla, porque entonces les enseñamos a perder. ¿Ustedes se imaginan lo peligroso que es tener un hijo que nunca aprenda a perder? ¿Ustedes se imaginan tener un hijo que no haya aprendido a perder? ¿Saben qué va a pasar cuando llegue a la universidad y pierda su primer parcial? ¿Se suicida? O si su novia se va con su mejor amigo, se suicida. O aprende a perder en la casa o aprende a perder en la calle. Porque papás, todos perdemos. Todos perdemos, no hay forma de no perder. O aprende a perder en la casa o aprende a perder en la calle. Mejor que aprenda a perder en la casa. Pues bien, así es que si tú les pones límites solo para que te hagan caso, te pierdes un montón de cosas. Les ponemos límites para que se hagan libres, les ponemos límites para que aprendan a pelear por lo que aman, por lo que quieren, les ponemos límites para que aprendan a perder. Pero además, un cuarto aprendizaje poderoso. Cuando les ponemos límites, les damos fuercita para vivir, porque el roce, la fricción genera cierta fuercita para vivir. En ese orden de ideas, cuando el cauce del río está un poquito apretado, el agua toma fuerza y la fuerza del agua va abriendo su propio curso. De tal suerte que si un hijo de uno le da por irse para abajo o para la izquierda y 10 años después se da cuenta que era para la derecha, pues ojalá tenga la fuerza para devolverse. Ustedes se imaginan lo triste que es llegar a los 48 o a los 50 años y decir, toda mi vida llevé una vida impropia. Mi mayor pecado fue haber sido infeliz y no haber hecho nada de lo que quería porque no tuve la fuerza ni la valentía para devolverme. Pues les ponemos límites y les damos fuercita. Quiere decir que si un día les ponemos límites y no nos hacen caso, pues nosotros, entre comillas, ponemos cara de bravos, pero por dentro estamos felices porque igual está peleando por lo que quiere, igual está aprendiendo a perder, igual está viviendo cosas que son muy importantes para él. Ahora, por supuesto, cuando uno asume un límite, pues pasan cosas. Y cuando uno rompe un límite, pues también. Porque todo en la vida trae consecuencias. Si usted cumple un límite, genial, maravilloso. Si usted lo incumple, pues también vendrán cosas, ¿no? Entonces, esta es la primera propuesta. Para poner límites exitosos necesitamos cambiar la concepción del límite. Saber que no siempre los van a cumplir, que a veces los van a romper, pero que eso es parte de la vida y que aun cuando lo hagan, vamos a recibir los 4 grandes beneficios que les he planteado. Ahora, el tema es que pues, nos vamos a enfrentar también pues, a unos obstáculos difíciles, porque uno en medio de la puesta de límites, uno quisiera que todo fuera amor y que nada fuera conflicto
y que uno llegara cansado del trabajo a la casa y que todo fuera paz, amor y cero conflicto. Pero eso implicaría habernos equivocado de planeta, porque en el mundo hay conflicto y aquel que le huye al conflicto tiene muchos problemas. Nosotros enfrentamos el conflicto. Para algunos es más fácil, para otros es más difícil, porque no es chévere el conflicto tampoco. El tema es que si todos pensáramos igual y sintiéramos igual, seríamos robots, no seríamos personas, sino robots sin vida propia. Luego, pues en medio de ese conflicto uno dice, ¿cómo me ahorro esto? Y se nos ocurre una idea que no funciona, que yo lo suelo llamar una enfermedad que se llama amiguitis aguda. Uno de papá a veces tiene la pretensión de volverse el mejor amigo del hijo y trata de engañarlo, o sea, trata realmente de convencerlo que realmente uno puede ser su mejor amigo. Menos mal, estos jóvenes no se dejan engañar. Ellos saben que uno no es el mejor amigo. Ellos tienen clarísimo. Ellos saben que uno es el cucho de 45, uno es el viejo de 50, por supuesto. Porque cuando uno tiene 12 años, uno le dice a la mamá, pero es que ella ya es grande, mira, tiene 14. ¿Por qué uno cree que los de 14 son grandes? De hecho, si ustedes recuerdan, cuando tenían 14 o 15 años, ¿cómo veíamos a los de 19? Grandísimos, maduros, estables. Ahora uno mira a los de 19 y uno dice, uy, no, qué desconfianza. ¿No? Pues bueno, pues ¿qué hace un niño de 12 con alguien de 48 de amigo? Pues nada. ¿Qué tal su hijo de 13 años llegara este viernes y te dijera, madre, te presento a Mario, Mario es mi mejor amigo, yo sé que tiene 50 años y está un poquito grande para mí, me invitó a su finca este fin de semana, ¿me dejas ir con él? Yo no creo que lo dejemos ir, porque sería muy raro que alguien de 13 tenga un amigo de 50 y que lo invite para la finca, sería muy, muy, muy raro, ¿no? Si tú tienes un niño de 13 cuyos amigos tienen 18 años, ojo, ahí algo no está bien. Porque a los 18 años la vida es muy distinta y hay cosas que son difíciles de comunicar y hay cosas que no hay que aprender porque entre los 12 o los 13 y los 18 hay una vida entera. Si tú tienes 45 años y tienes amigos de 52, eso ya no se nota. Pero a los 12, 13, 14 se va a notar un montón. Ahora, ¿de dónde surge esta esperanza de volverse el mejor amigo del hijo? Surge de esta ilusión de querer saberlo todo. Uno quiere saberlo todo, uno quiere tener información, porque uno no soporta ver a un adolescente por ahí sin hacer nada, uno se va detrás a punta de preguntas para poder tener información y poder controlar. Y es obvio, y es importante tener información, pero el asunto es que tenemos que aceptar algo. No nos van a contar todo. No nos van a contar todo. Ojalá tengamos tan buen vínculo como para que nos cuenten lo importante. Pero por favor no aspiremos a que nos cuenten todo. Y no desesperemos, porque uno llega a la casa y ve el chino ahí adolescente y uno le dice, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué es bien? Normal, ma, normal. ¿Qué es normal? Como siempre, ma, como siempre. Y entonces uno dice, no, tenemos problemas en esta familia de comunicación, tenemos que ir al psicólogo. No. Miren, a mí me pasa que a veces en mi casa mi esposa me dice, ¿cómo te fue, amor? Y yo le digo, bien. ¿Qué es bien? Normal. No, no necesariamente. Ojalá haya tan buen vínculo como para que cuenten lo importante. A mí me decía una vez una señora que, pues que si ella no era la mejor amiga de su hija, ella iba a dejar de contarle todo. Y yo le decía, señora, por Dios, de verdad, su hija nunca le va a contar todo. De pronto, y si le está contando todo, todo, y si es un caso de esos raros que cuentan todo, 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 o sea, que no tienen filtros. No sé si ustedes conocen a esa gente que no tiene filtros y que va hablando de todo así delante de todo el mundo, de todo. Eso puede traer muchos problemas. Los hijos no nos van a contar todo. Ojalá nos cuenten lo importante y para eso necesitamos buenos vínculos. Nuestros hijos también necesitan intimidad. Hay cosas que uno tiene que guardarse para uno. No tiene que contarlo absolutamente todo. Este es el primer obstáculo a sortear. Ojalá seamos padres muy amistosos, pero los papás somos los papás, los amigos son los amigos, los hijos son los hijos. Hay diferencia de rol. Y el papá y la mamá ocupan el rol más importante y no podemos demeritarlo. Por eso no podemos decirle a nuestra hija, amor, no me mires como tu mejor, como tu mamá, mírame por favor como tu mejor amiga. Como si mamá fuera menos importante que mejor amiga. No, la mamá es el rol más importante, el papá es el rol más importante.
Este es nuestro segundo tema. El tercero, para que pongamos límites, nos toca enfrentar algo que es complejo y es la experiencia de no ser querido, que no es fácil. Que no te quieran no es fácil. Sobre todo cuando no te quieren los que tú quieres. Porque cuando no te quiere el señor de la esquina que no conoces, bueno, hay algunos que se les daña la semana entera. O sea, si el del taxi les habla mal o si alguien se les daña la semana entera porque son muy sensibles. Pero de una u otra manera eres mucho más vulnerable en los vínculos cercanos. Cuando te quita el afecto tu pareja o te quita el afecto tu hijo o te quita el afecto alguien muy, muy cercano, pues se te apachurra el corazón, se te aprieta. El tema es que los niños saben eso prácticamente desde el vientre materno. Seguramente ustedes recordarán, no sé si les pasó, pero empieza la niña a los 2 años y medio o el niño a jugar con cosas como papá no, mamá sí, papá no, mamá sí. Y uno se siente mal de papá porque uno quiere que lo quieran. O uno va a buscar que lo abracen y ellos no quieren abrazarlo. O llega la suegra y lo sueltan a uno y se lanzan en los brazos de la suegra y no lo vuelven a uno a mirar en todo el día. Y nos duele. Y esos son niños. Pero ahora entran al colegio a desarrollar todas estas habilidades y van aprendiendo técnicas y estrategias y cuando llega la adolescencia son unos expertos que te hacen entender que no te quieren si les pones límites. Así es que seguramente ustedes van a vivir, esta historia la cuento siempre porque es, así le pasa a mucha gente. Imagínense que ustedes tienen un hijo de 16 años. A los 16 años, la vida social, los amigos son lo más importante. De ahí que si usted tiene un hijo de 16 años, por favor, no se exponga tanto y no le vaya a decir, pero es que tú prefieres a tus amigos que estar con tu familia. Obvio, obvio que prefiere estar con sus amigos. ¿Para qué se va uno a exponer como papá con esa pregunta? Seguramente querrá estar en algunos espacios, pero es más divertido estar con los amigos, ¿no? Ahora, el asunto es que ese hijo de 16 años tiene una fiesta este viernes. Y a los 16 años, las fiestas del viernes siempre son la mejor fiesta del año, donde tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y preparan todo, y desde el miércoles están obsesionados y tienen todo el plan y cómo va a ser y todo el cuento. Pero supongamos que su hijo va perdiendo en el colegio hasta el alma, por decirlo de alguna manera. O sea, le fue súper mal. Y usted dice, no, hasta que no recupere esto, pues no lo voy a dejar ir a la fiesta. Así es que usted espera que llegue el viernes, porque usted no se va a dañar toda la semana con este tema. Usted espera hasta que llegue el viernes y le dice, hombre, se te dañó la fiesta. Hasta que no recuperes todos tus compromisos, no vas a volver a ver la luz del sol y no puedes ir. Y mientras tú les vas diciendo todo esto, que no pueden salir, él siente que se desgarra así internamente y que va a morir, porque a esa edad la vida es lo social. Y que te estén quitando lo social es como si te estuvieran matando, ¿no? Ahora yo les pregunto, si a ustedes los estuvieran matando, ustedes no pegarían un mordisco, aunque sea una patadita, un empujón, algo, ¿no? Pues es lo normal, si te están quitando lo más preciado, ¿tú no pelearías con fiereza para no perderlo? Pues claro. Así es que nuestro hijo va a empezar con la lucha y su lucha va de la siguiente manera. Empieza, ma, te juro que, te prometo que, castígueme todo el mes entrante si quiere, pero deje, mira esta, si quiere voy al retiro espiritual ese que quiere que haga. Mejor dicho, te promete todo lo que tú en la vida como padre has deseado. Tú siempre quisiste tener un hijo de cierta manera y ahí está en la oportunidad para tener el hijo que siempre has querido. Pero si tú logras saber que eso no es verdad y que no va a cumplir todo lo que promete, porque uno no cumple tantas promesas al tiempo, uno cumple una, dos, tres, pero cuando te prometen el cielo y la gloria, eso no es tan sencillo. Entonces tú dices, no, mira, definitivamente no puedes ir. En ese momento, como ya superaste la primera batalla, llegas a la segunda batalla o el nivel máster. En el nivel máster, nuestros hijos se ponen tristes y es muy duro porque esta barbilla empiezan así, que se empieza así a temblar y uno siente que ya viene la lágrima y se la apachurra en el corazón porque uno siente el dolor de ellos porque no pueden ir. Y te dicen, tú nunca fuiste joven, tú nunca has estado enamorado y es duro, duro. Pero si logras soportar la lágrima, entras a la tercera batalla
o el nivel doctoral. En el nivel doctoral se ponen furiosos. Y como llevan estudiándote sistemáticamente 16 años, ellos saben qué decirte y saben cómo decirte. Por eso miran a su mamá a los ojos y le dicen, tú con esa psicorrigidez, por eso es que mi papá te va a dejar. Y dan duro. O miran al papá y le dicen, tú que te has dedicado a estudiar toda la vida, eres un ñoño que no sabe nada de la vida y me tienes envidia porque yo sí tengo amigos. Duro. Si usted aguanta sin botarlos por la ventana o sin golpearlos contra la pared, que es como la sensación que te da en ese momento, pues te ganaste el espacio para la última batalla, para la batalla final, o el cupo al postdoctorado. ¿Qué consiste en que después de 5 horas de batalla continua, imagínense ustedes desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche en esa batalla, cuando usted cree que ya todo terminó, cuando usted está listo para acostarse a dormir porque usted cree que ya todo acabó, no señor, falta la última batalla, que consiste en que su esposo se voltea y lo mira y le dice, uy amor, échale un ojito al niño, lo que significa que no se haya suicidado o escapado de la casa o no. Y tú te levantas y vas a su cuarto y encuentras la lucecita prendida y tú te asomas y ves algo muy duro. Él sigue vestidito todavía porque guarda la esperanza última y te dice, uy, pa, esos webinares con Efren sí te han servido mucho, esas conferencias del colegio. Vamos juntos, vamos a la fiesta juntos. Y si tú logras aguantarte esa tentación, pues ya, se acabó la discusión, tu hijo caerá en un profundo sueño, tú también caes en un profundo sueño. Y al día siguiente tu hijo se levanta y lo primero que hace es abrir Facebook para ver las fotos de la noche anterior se va a encontrar con que el otro viernes viene la mejor fiesta del año donde tal y tal y tal. Y ya, pasó. Pero en realidad esa pelea tenía que haber durado 10 minutos, no 6 horas. ¿Por qué duró 6 horas? Porque su grupito de amigos, que son 5, entre todos habían perdido 300 logros en su escuela y usted fue el único papá que no dejó ir a su hijo. Los demás papás no les importó y sí los dejaron ir. Y entonces su hijo sufre por el efecto comparativo y porque además los demás le están mandando todo el tiempo fotos en el celular. Mire con quién llegó su novia, mire lo que se está perdiendo y sufre un montón. Si los papás se reunieran con los papás del parche o del grupo de su hijo e hicieran acuerdos, esto sería muy sencillo y muy fácil. Sería muy fácil y muy sencillo porque, bueno, al estar todos en acuerdo, la cosa se vuelve muy fácil y muy llevadera. El cuarto límite, o el cuarto tema, superar el cuarto obstáculo para los límites. Miren, hay papás que le da vergüenza con otros papás. El que dirán social, la presión del grupo dura hasta los 78 años, no es un tema adolescente. Hay papás que le cuesta decirle que no a otro papá. Y entonces llama a la mamá y te dice a ti, pero mira, ¿cómo no la vas a dejar ir si es una fiesta en mi casa? ¿No? Y tú no la quieres dejar ir, y no la quieres dejar ir porque sabes que allá le dan alcohol a los menores, porque sabes que allá fumó marihuana hasta el perro, porque ha perdido materias, por lo que sea. Pero te da un poquito de oso, o de vergüenza, o de pena, decirle que no a otro papá. Nos presionamos entre nosotros, nos burlamos incluso de otros papás porque son muy ñoños, como si fuéramos adolescentes, ¿no? El que dirán presiona. Y nosotros pues tenemos que asumir que hace rato nos volvimos grandes. Un amigo mío me decía el otro día, hombre, es que yo ya asumí que soy un papá. Y le digo, hombre, su hijo tiene 17 años. ¿Cuándo asumió? Anteayer. Asumimos hace rato ya fuimos, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues si hay un hermano de uno que le ofrece alcohol a nuestro hijo, pues hay que ponerle límites. Y si hay un amigo que le ofrece cosas que no convienen a nuestro hijo, pues hay que ponerle límites. Y si nuestro papá, que es el abuelo de nuestro hijo, le ofrece cosas que no debería ofrecerle, le ofrece unos dulces todo el tiempo a nuestro hijo de 3 años, pues hay que ponerle límites, porque el tema de los límites, pues es un tema humano, humano. Por eso les decía al principio, le ponemos límites a todo el mundo y nos pone límites todo el mundo. El quinto obstáculo tiene que ver con que
a veces para poner límites, pues juzgamos por la experiencia. Y no siempre la experiencia es lo más adecuado. A veces tenemos frases como, yo también lo hice y no pasó nada. Pues sí, pero uno no es la medida de todas las cosas. Sería muy prepotente de parte de uno decir, yo también viví esto y como no me pasó nada, el resto de la humanidad lo va a vivir igual, porque no es cierto. Tenemos frases como, gracias a que me dieron duro entendí, no quiero que sufran como yo sufrí, y no siempre pasa de esta manera, ¿no? Juzgar por la experiencia no es que haya que quitarla o eliminarla, tenemos que capitalizar la experiencia, pero también tenemos que tomar distancia de la experiencia y saber que hay muchas cosas que hicimos nosotros y que hoy la ciencia ha mostrado que nada que ver con un buen desarrollo, ¿no? Seguramente nos llenamos algunos de dulces, de golosinas, de un montón de hamburguesas, seguramente algunos nos emborrachamos a los 14 o 15 años, seguramente algunos vivimos cosas que, bueno, de pronto nos fue bien por suerte, pero eso no quiere decir que hoy no sepamos qué es lo más adecuado. Así es que juzgar por la experiencia termina no siendo una muy buena idea. Eh, Antes de pasar a nuestro sexto obstáculo, al final vamos a tener unos 10 minutos para que podamos hacer algunas preguntas por el chat. Hay algunas personas que han empezado a escribir, pero lo vamos a hacer al final, papás. El sexto obstáculo, pues es el miedo. Poner límites con miedo no es fácil. No tener miedo es muy difícil. A veces, cuando yo no tenía hijos, le decía a algunos papás, es que usted no puede tener miedo. Después de que tuve hijos, me di cuenta que uno sí puede tener miedo. La única diferencia es que hay que hacer la tarea a pesar del miedo. Eliminarlo, pues es muy difícil, pero hay que hacerlo a pesar del miedo. Hace un tiempo, un papá en un colegio me decía, oye, yo tengo una hija de 15 años que sale el viernes a las 2 de la tarde del colegio y está llegando el sábado a las 6 de la mañana a la casa. Yo creo que anda en malos pasos. Yo le dije, bueno, pues a mí me late, a mí me hace impresión, ¿no? Y me dice el hombre, ven, ¿por qué alguien de tu grupo no le da una cita a mi hija el otro viernes para que le diga que no puede salir? Y yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Por qué no lo hace usted? Y me dijo, pues porque yo soy arquitecto. ¿Ah? Es decir, quería contratar un grupo de padres sustitutos para que hicieran la parte que denominamos el trabajo sucio. Muy asustado, con mucho miedo. Tenía un drama tenaz. A este hombre se le murió su esposa y se quedó con 3 niñas. Un drama duro. Y no sabía bien qué hacer. Pero miren, papás, todos tenemos nuestros dramas. Algunos tenemos historias más grises, otros más verdes, otros más negras. El tema es que con nuestra historia o a pesar de la historia, hay que hacer lo que mejor podamos hacer, con todo y miedo. El miedo genera alucinaciones. Uno le dice a la hija de uno, no puedes ir a la fiesta. Y ella dice, me tienes aquí atrapado como tu prisionera. Un día de estos me voy a volar de la casa, me voy a escapar. Y apenas dicen eso, te salen aquí como múltiples pantallas paralelas con unos videos rarísimos, como se va a volver prepago, se va a escapar con un narco, se va a suicidar. Eso no pasa en la vida real. Miren, el día que una hija de uno se vuelva prepago o se suicide porque uno no la dejó salir a una fiesta, tenga la seguridad que no fue por eso, fue por otras cosas. Pero el miedo pues nos genera alucinaciones. Es más fácil manejar el miedo entre varios, ¿no? Es más fácil que nosotros podamos dividir el miedo con nuestra pareja o dividirlo con los papás del salón de clase de mi hijo, y así es mucho más fácil que podamos cargarlo. Y eso implica poder estar conectados, muy conectados entre los demás papás. Va a llegar un momento donde la hija de uno le diga, me invitaron a la finca de Ana María, la hija de 14 años, te dice, voy para la finca de Ana María con sus 4 tías monjas, como para uno creerse esa historia, ¿no? Pues hay que llamar al papá de Ana María. Y de pronto el papá de Ana María dice, no, venga, yo soy hijo único, yo no tengo hermanas, y menos 4 monjas, ¿no? Pero esto de no estar comunicados entre nosotros, pues es un problema complejo, complejo. Por eso, pues nuestro principal regalo o nuestra apuesta es que nuestros hijos adquieran algo que llamamos
conciencia de límite. La conciencia de límite implica poderle enseñar a nuestros hijos tres cosas que les voy a pedir que me acompañen pensándola en ustedes como adultos para que sea mucho más fácil aterrizarlo al mundo de los niños y los adolescentes, para que sea más rápido. Miren, el primer gran límite es que la vida te va enseñando que uno no puede saberlo todo, que uno no es omniconsciente, ni omnisapiente, ni omnicomprensivo, ni ningún omni, ¿no? Cuando uno cree que puede saberlo todo, tiene que opinar de todo, tiene que tener siempre la última palabra, y eso es muy estresante porque creer que uno no se puede equivocar es demasiado estresante. Necesitamos que nuestros hijos aprendan que no tienen que saberlo todo ya, que hay cosas que uno no tiene que saber, que hay cosas que uno tiene que saber cuando tenga el momento de la vida adecuado para saberlo. Pero si le cuesta a uno, que uno a veces cree que tiene que saberlo todo, un segundo gran límite que la vida te enseña es pues que uno no puede hacerlo todo, porque el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, y uno puede llorar, pero la semana tiene 7 días, no tiene 8. Y uno puede hacer la pataleta que sea, pero el día tiene 24 horas, porque no somos omnipotentes ni omnipresentes. Uno no puede hacerlo todo, no puede estar en 2 partes a la vez, no puede cuadrar 8 reuniones con 10 minutos de diferencia con el tráfico que hay en Bogotá y andar mintiendo y diciendo ya voy llegando y tal, porque no podemos hacerlo todo. ¿Qué tal que nuestros hijos pronto aprendieran que no pueden hacerlo todo y que no tienen que hacerlo ya? Nos ahorraríamos un montón de cosas. Y además, el tercer gran límite que la vida nos va enseñando es que pues no podemos tenerlo todo. Podemos perder, no podemos, no podemos tener todo lo que queremos. Uno a veces dice, pero ¿y por qué me dejaron si era una buena mujer? Pues porque a las buenas mujeres también las dejan. Y si yo era una mala persona, pues también a las malas también las dejan. Es decir, podemos perder en la vida. Uno a veces dice, yo quisiera que mi hijo fuera alto, rubio, violinista, el mejor de la clase. Chiquito, gordito, amarillito y le va mal. Pero ese es el hijo de uno, ¿no? Y ese es el que toca querer, no el del vecino. Y seguramente acompañarlo para que cada vez sea mejor, pues sí, hasta donde pueda desarrollarse. Tampoco lo vamos a reventar para que sea el mejor del planeta. El tema es que esto suena lógico y en la cabeza uno entiende y uno dice, bueno, no puedo tenerlo todo, no puedo hacerlo todo, no puedo saberlo todo, pero bajar esto de la cabeza al corazón, a veces cuando lo hacemos ya tenemos 98 años y nos toca morirnos. ¿Qué tal que nuestros hijos empezaran a entender esto a los 5 años, a los 8, a los 10? Pues seguramente nos ahorraríamos un montón de temas y ellos se ahorrarían un montón de temas. ¿Cómo podemos hacer esto mejor, ¿no? 2 estrategias individuales rápidas. El tiempo, la temporalidad interna, nos ayuda a manejar los límites. Miren, cuando ponemos límites a nuestros hijos, tenemos que tener en cuenta que el tiempo de ellos es diferente del nuestro. Si tu hijo tiene 10 años y tú tienes 40, tu tiempo pasa 4 veces más rápido. Si tu hija tiene 15 años y tú tienes 45, tu tiempo pasa 3 veces más rápido. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos se aburren más rápido, porque su tiempo pasa más lento. Eso quiere decir que a los 6 años te dicen, ma, mira, mis mejores amigas. Y tú le dices, pero ¿cuándo las conociste? Hoy, en el parque. Y ya son mejores amigas, porque el tiempo les alcanza. Porque un joven de 18 años cuando sale de fiesta va a 6 lugares diferentes esa misma noche. Mientras que si tú sales a cenar con unos amigos y termina la cena y tu amigo te dice, ¿qué ahora para dónde? Uno lo mira y le dice, no, pues para la casa. Pues porque ya no da para eso. Uno va a los pueblos y encuentra gente mayor sentada en el parque del pueblo 8 horas, tranquilos. Siente usted un niño 1 hora a esperar, a ver cómo le va, porque el tiempo es distinto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando pongamos límites, por favor, cortos, concretos, acotados, porque cuando a ti te dicen lo mismo 25 veces durante 1 hora, si tú tienes 10 años, para ti son 4 horas. Ustedes se imaginan que los sentaran a que les dijeran lo mismo durante 5 o 6 horas seguidas. Ya no escuchas.
corto y concreto. Eso implica abandonar la pretensión que uno, o la idea más bien, que uno cree que el otro no entiende. Porque uno pasa y le dice, oye, recoge la ropa. Y te dicen, voy. Pasas a la media hora. Oye, que recoge la ropa. Voy, va. Pasas a la media hora y como no lo ha hecho, uno dice, no, es que no me entiende. Entonces uno le dice, ¿en qué idioma te hablo? Porque como no entiende en español, pero saben, sí entendió, sí entendió. Lo que pasa es que no quiere hacerlo. Eh, y entender algo no significa que uno va a ir a hacerlo. Hay cosas que uno entiende, pero eso no quiere decir que uno vaya a ir a hacerlo o que uno quiera hacerlo. Entonces, cuando ponemos límites cortos, concretos, concisos, cuando se rompen los límites y viene algún tipo de restricción o de sanción, por favor, también corta. No podemos castigar a un niño 3 meses, porque eso es cadena perpetua. Eso él no sabe dónde queda eso, no alcanza a verlo. A veces es mejor que hayan 2 restricciones que tener una que englobe todo el semestre, porque el tiempo es distinto. Para la puesta de límites también tenemos que saber que en los vínculos cercanos el tiempo se detiene. Y uno dice, bueno, pero eh, el tiempo se altera. Tú dices, tengo una hija de 14 años, eh, pero yo la veo como de 7. No, tiene 14. Ponemos límites por la edad objetiva, no por la edad subjetiva. Ponemos límites según la edad que ha cumplido en años, no según la edad que nos inspira. Es decir, si uno dice, yo tengo una hija de 14 años, pero es que parece de 18, gravísimo, porque si parece de 18, va a empezar a salir con los de 22. Y en esas edades se nota demasiado la diferencia. Entonces, hacemos acuerdos consensuados entre padres y decimos, ok, a los 12 años las actividades van de esta manera, a los 14 lo hacemos de esta forma, a los 16 lo hacemos de esta manera. O si de pronto tú dices, yo tengo un hijo de 17 años, pero es que es tan inmaduro, parece de 12, pues sígalo tratando como de 12 y va a ver que no crece. Ponemos límites de acuerdo a la edad objetiva, bien sea para que crezcan o bien sea para que se mantengan en la edad correspondiente, ¿no? A veces a uno le pasa que, un ejemplo clásico que pongo es que tú vas a visitar a la familia extensa cuando llegan las festividades y tú miras y tú dices, le dices a tu esposa, oye, ¿cómo están de acabadas las tías? ¿No? Uf. O tú miras a tus hijos y tú dices, a los sobrinos, perdón, tú dices, ¿cómo están de grandes esos niños? En cambio, uno cree que uno está igual detenido en el tiempo, ¿no? Como si nada, como si no pasara nada. Porque la conciencia guía error. Así es que necesitamos tratar que sea guiándonos por la edad objetiva. Siempre que ponemos un límite, pues el límite, si no lo cumplen, igual ya sabemos que vamos ganando por lo que vimos al principio, ya sabemos los aportes que estamos dando, pero tienen que pasar igual cosas. Es decir, si tú tienes una serie de límites en tu casa, pues esos límites tienen que cumplirse. Los límites no se cumplen cuando uno tiene 238. Es decir, uno en la vida tiene que escoger 4 o 5 peleas. Si usted tiene 238 peleas en su casa, porque para usted lo más importante en la vida es que los zapatos queden perpendiculares dentro del closet a 1 centímetro de la pared, y así usted tiene 238 límites, los límites no van a funcionar. Funcionarás mientras los mires, pero se irán de la casa. Funcionarán por un momento para que no molestes. Y de pronto ya no funcionan, porque si el castigo es igual por 1 que por 15, pues da lo mismo, ¿no? Entonces escogemos 4 o 5 peleas y le damos a ese asunto y los mantenemos, los 4 o 5 valores claves de la familia. Y cuando lo hacemos, tenemos en cuenta la temporalidad y también la espacialidad. ¿Eso qué quiere decir? Sartre, un filósofo francés, decía, podrás obligarme a que te dé las gracias, pero nunca que me sienta agradecido contigo. Una frase horrible, pero maravillosa. Porque es verdad, uno los pellizca y les dice salude, de las gracias, y lo hacen. Y está bien, hacen el mundo un lugar más amable y bueno, pero es muy distinto. Ustedes mismos, seguramente, cuando han dado las gracias sin sentirlo, no pasa nada. Pero cuando ustedes han dado las gracias con gratitud, se siente distinto. La vida se llena de sentido. Así es que la apuesta es que los límites entren especialmente por el corazón.
Y la espacialidad es una buena estrategia. Cuando vas a poner un límite, agáchate a la altura de tu hijo. No te pongas acá arriba, que te vea como un monstruo gigante. Ten en cuenta que el espacio es distinto. Si tú tienes 80 años y te hablan a 20 centímetros, eso es muy intrusivo. Los niños sí, a esa edad todos son a 10 centímetros, uno encima del otro. Si tú le hablas a un niño a 4 metros, él siente que lo estás regañando. No, cuando hables con un niño, te acercas a su altura, lo miras a los ojos, si no hace contacto visual, le tomas una mano, le tomas un brazo y le dices, préstame atención y le planteas el límite, corto y concreto. Cuando pones límites 25 veces seguidas, ya como que uno no cree que el límite es de verdad. Entonces, manejamos la temporalidad y manejamos una espacialidad cercana, si es preciso, con cierto contacto. Los límites por WhatsApp o por email, de pronto en una urgencia, pero en la medida de lo posible no. En la medida de lo posible, ojalá que sean límites cara a cara. Ahora, hay algunos trucos que son, digamos que nos la ponen muy fácil. Miren, si ustedes se reúnen con los papás de sus hijos, con los papás de los amigos de sus hijos, hacen un desayuno, un almuerzo, y ustedes dicen, vamos a hacer 4 o 5 acuerdos entre todos. Y al semestre los revisamos. Y revisamos si los cambiamos o los dejamos o los reestructuramos, dependiendo de cómo hayan venido funcionando. Eso hace que cuando tú pongas los límites va a ser mucho más fácil que los mismos puedan llevarse a cabo. Algunos ejemplos de cosas que hacen en colegios. Primero, la primera estrategia es, por favor, no haga más de 4 o 5 acuerdos, porque si tú redactas una constitución, eso no lo cumple nadie. Organicemos horarios aproximados de inicio y finalización de actividades. ¿Cuándo empiezan las piñatas? ¿Cuándo se acaban? ¿Cuándo empiezan las fiestas? ¿Cuándo se acaban? En horarios, y empezó a tal hora y se acabó a tal hora. Vamos a garantizar siempre la presencia de adultos cercanos. Vamos a garantizar que siempre haya alguien adulto y no puede ser la hermana de 18. No porque la hermana de 18 no sea genial, seguramente es una persona que podría aportar cosas maravillosas. Es porque es un asunto que no puede ser de ella. Es algo muy pesado para ella. Es una responsabilidad nuestra. Ahora, si tenemos 50 invitados, no puede haber un adulto. Tienen que haber 6, 7 adultos, 8 adultos, porque ¿quién maneja eso? Nosotros invitamos varias familias para que esto pueda funcionar. Ahora, en realidad deberíamos llevarlos y traerlos. Llevamos a nuestros hijos a las fiestas y los recogemos. Generalmente van a decir lo mismo que ha dicho todo el mundo, pero es que me da oso, ¿cómo me vas a hacer eso, mamá? Pero en realidad, si todos estamos de acuerdo en hacerlo, lo podemos hacer sin problema y funciona. Llevamos a nuestra hija de 14 años a la reunión, nos bajamos del carro, llamamos al papá de la fiesta, le decimos, Juan, muchas gracias por invitar a mi hija, es lo que yo más amo en la vida, se la recomiendo, yo vengo por ella. Y lo metemos en ese problemonón, porque ese hombre no tiene paz esa noche, empieza, ¿dónde está esa niña? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Ahora, si los papás le hacen a uno eso, pues uno invita a otras familias para que uno pueda manejarlo. Ahora, ¿la fiesta es dónde? ¿Es en la casa o en el salón comunal? Porque es distinto y hay que definirlo. Si es en el salón comunal, ¿es dentro del salón o a 2 cuadras a la redonda? Porque es distinto y hay que definirlo. Si es dentro, es dentro. Y el que se fue. Porque todas las cosas delicadas pasan en la entrada y la salida. Si es en el apartamento o en la casa, pues de pronto no es necesario que uno esté sentado en el sillón de la mitad de la pista de baile. De pronto podemos estar en el estudio, podemos estar en nuestra alcoba y pues que nos dé sed 19 veces y pasamos y tran. Seguramente algún día pasará algo, pero la reducción de riesgo es gigantesca. ¿Qué otra estrategia? Pues 0 alcohol en las fiestas, porque el alcohol no es para menores de edad. Y tenemos que poner límites claros. Y si un niño de 10 o de 11 años nos dice, ma, ¿puedo probar el Baileys a ver a qué sabe? Le decimos, no, no puedes. Y si nos dice, ¿y por qué tú sí? ¿Y por qué mi tío sí? ¿Y por qué mi primo Andrés sí? Pues tú lo miras con mucho cariño y le dices, hombre, pues porque biológicamente te hace mucho daño esta edad. Y porque además necesitas madurar para que esto lo puedas manejar en un futuro de una forma adecuada, si es tu idea. Y además te quiero aclarar algo, el alcohol es ilegal y tu mamá es una persona honesta. Nunca me vuelvas a pedir que yo haga algo ilegal. Y además mi función es conducirte hacia el bien y creo que es lo mejor para ti. Con tranquilidad.
Ahora, si no nos sentimos igual seguros con esos 4 argumentos, pues le decimos el quinto, ¿por qué no? Y punto. Si hacemos eso, ¿de pronto un día lo haces a escondidas? Sí, de pronto un día lo haces a escondidas, alguna vez, tal vez. Muchos no. En realidad muchos niños no hacen caso porque no hay nadie que les diga que haga caso. Pero posiblemente alguien lo haga alguna vez a escondidas. Pero papás, acuérdense que los límites no son exclusivamente para que te hagan caso. Trae aportes mucho más valiosos y van asociados a formar libertad, autorregulación, y eso ya hace que la tarea vaya funcionando muchísimo mejor. Si queremos dormir un fin de semana durante la adolescencia, nos toca tener buenos amigos. Amigos que compartan nuestros principios y que tengamos los acuerdos para que ese amigo se turne la llevada del fin de semana. Y yo hago la llevada o la ruta del siguiente fin de semana. Y así dormimos algún fin de semana durante la adolescencia. Pero no deleguemos esto en conductores o en personal de servicio o en un servicio de transporte de confianza porque se nos complica el asunto. No es una responsabilidad de ellos, es nuestra. Identifiquemos gente clave en las escuelas a las que podamos contarle cosas que están pasando, porque uno se entera de cosas, y que ellos puedan darle un buen manejo para que nuestros hijos no vayan a quedar en la palestra pública y se metan en problemas. Pero es clave que la gente del colegio se entere para que pueda llamar a otros papás involucrados y decirles, ojo, ojo que dicen que su hijo está fumando marihuana, ojo, alerta con tal cosa, para que tomemos ciertas medidas. Clave para poner límites, un listado de teléfonos de los papás que tienen hijos que salen con nuestros hijos, para que llamemos a preguntar qué es cierto y qué no es cierto. Y no pasa nada, nos podemos comunicar entre nosotros sin ningún problema. Si la fiesta es de los jóvenes, no debería haber alcohol ni siquiera para los papás. Cuando uno ya es adulto, no tiene necesidad de excusas. Si yo me quiero tomar unos tragos hoy martes, invito a unos amigos y me los tomo. Yo no necesito la fiesta de 15 años de mi hija, ni el bautizo, ni la primera comunión, ni nada, porque en esas épocas, en esas temporadas, mi labor es logística, en esos eventos, logística y administrativa. No es estar tomando con mis amigos, porque estamos en la fiesta de la niña o del niño. Hay escuelas en donde han hecho acuerdos como realizar fiestas cada cierto tiempo para compartir, para bailar, para divertirse, sin alcohol, fiestas saludables, y ha sido muy interesante. En algunos lugares han fomentado la presión de grupo positiva, dejando en claro en que si meten alcohol, pues se acaba la fiesta. Bueno, he corrido para poder tener, aunque sea 5 minuticos y resolver algunas de las dudas que han puesto. Pero antes de eso, papás, 3 herramientas importantes que les pueden ser útiles a ustedes y que además quiero que dispongan de ellas para sus amigos, familiares, si quieren para regalar en toda su empresa, sin ningún problema, porque de eso se trata nuestro trabajo. El primero es nuestro programa de televisión, vivirconsentido.tv. Está en DirecTV y en Claro, pero creo que la mejor estrategia es la que hemos ideado, que es tenerlo en una página web, www.vivirconsentido.tv. Ahí ustedes van a encontrar los últimos 40 programas de televisión. Un 80% de esos programas son programas para papás de adolescentes, también de niños más pequeños, donde invitamos uno de los grandes especialistas colombianos y juntos hacemos un programa de televisión ameno que dura 25 minutos y que seguramente puede ser de su agrado. Si temas como autoestima, felicidad, marihuana, bullying, etcétera, son de su interés o consideran que son de algún amigo, de algún vecino, de algún primo o que puede ser útil para la gente que ustedes conocen, dispongan de ellos sin ningún problema. Una segunda herramienta es nuestra app de apoyo. Es una app que ya en estos días se puede bajar. Antes tenía un costo, ahora está gratuita. Desde hace una semana está gratis. Esta app es una app básicamente para 2 cosas. Una, trae ejercicios para aumentar autoestima de nuestros hijos, ejercicios de sentido de vida y ejercicios de felicidad. Y 2, tiene una sección que nos ayuda en la puesta de límites precisamente. Si nuestro hijo tiene una invitación a quedarse a dormir en otra casa, si nuestro hijo tiene una salida a un centro comercial, pues aquí buscamos en nuestra app paseos, buscamos en nuestra app salidas a centros comerciales y nuestra app nos va a empezar a hacer preguntas, un checklist,
y tú vas diciendo, ok, ya hablé con los papás, ya sé esto, ya sé aquello, esto no lo sé, esto tampoco, y te dan unos algoritmos que nos va a decir, bueno, papá, si vas a dejar ir a tu hijo a este paseo, mínimo garantízale estas tres cosas. Me muero de las ganas porque vayas al paseo, me parece genial, solamente que necesitamos resolver estos tres temas. De esa forma, se vuelve el límite mucho más amoroso. Esa es nuestra segunda herramienta para ustedes, familias. Y la tercera es aquí en mi página web, efrainmartinezortiz.com. Ustedes pueden encontrar las conferencias virtuales que dictamos el año pasado. Creo que el semestre pasado también deben haber una docena de ellas sobre diferentes temas como estos. También dispongan de ellos. Dispongan del link de la app si lo quieren compartir con sus compañeros del trabajo. Bienvenido. Entre más gente sumemos, muchísimo mejor, ¿no? Bueno, hay varias preguntas y algunas son comunes. Entonces, miren, los límites tienen que ponerse con poco drama, con claridad. Y una buena idea la planteaba mi abuela. Mi abuela decía, cuando comemos, comemos, cuando dormimos, dormimos, cuando hablamos, hablamos. Es decir, porque a veces a ti te dicen los papás, bueno, pero ¿hasta qué horas puede estar navegando en las redes sociales? Pues cuando comemos, comemos, cuando dormimos, dormimos, cuando hablamos, hablamos. Bueno, pero ¿y cuánto tiempo puede estar viendo series en Netflix entre semana? Pues cuando comemos, comemos, cuando dormimos, dormimos, cuando hablamos, hablamos. Para que lo podamos hacer más sencillo, porque hay N situaciones en el mundo de N posibilidades de límites. Las preguntas no darían abasto, porque hay tantas posibilidades cuando pasa esto, cuando pasa aquello. Entonces, una buena concepción es tener un tiempo para todo, ¿no? Otra pregunta común es la de los padres separados. Esta es una pregunta que suele salir todo el tiempo. Miren, uno se separa de la pareja, pero no se separa nunca de los hijos. El tema es cuando la separación estuvo mal manejada o hay mucho odio todavía o hay rabias. Y a veces uno tiene que hacer sacrificios de amor. A veces hay que superar la rabia de lo que pasó, que produjo la separación. A veces hay que superar todos estos escollos para poder llegar a tener una buena comunicación con la pareja. Y es un sacrificio de amor. Juzguemos como juzguemos, pensemos que ella es la peor o que él es el más desgraciado, lo que sea, ok. Pero hay cosas a veces superiores, valores superiores, que son los hijos. Entonces, la primera apuesta es esa. Si no se logra, porque uno no logra todo en la vida, ¿no? Ojalá pueda uno liberarse para que uno pueda tener calma y paz, y para que el otro también pueda tener calma y paz. Pero si no pudiera separarse lo personal de lo familiar, pues bueno, hay que ver cómo se manejan las cosas en nuestra casa y saber que en nuestra casa se manejan de esta manera y que esos límites se mantienen porque es nuestra casa. Si en la casa de la otra persona se manejan esos límites de forma distinta y no ha habido posibilidad de generar un consenso, hay que dejar en claro que la responsabilidad caiga en sus manos. Porque el peso de la responsabilidad es algo que nos obliga a sentarnos a generar acuerdos, ¿no? Cuando tú dices, yo a mis hijos de 14 no les doy alcohol, y la mamá dice, yo sí, o el papá dice, no, yo sí, ok, en esta casa yo no les doy alcohol, ¿no? Y si en esa casa dan alcohol, y me encargo que él sepa que el día que pase algo, nadie va a borrar el hecho que él no quiso hacer lo correcto. Porque no podemos hacer nada más, ¿no? Pero esa no es la mejor opción. La mejor opción es arreglar estos temas personales de tal forma que el asunto pueda fluir. Bien, y una última, porque ya estamos en las 9:05 y se nos acabó el tiempo, una última que ha sido frecuente aquí en el chat es cómo no caer en la cantaleta. Miren, dos cosas importantes para evitar la cantaleta. Uno, nuestros hijos, nuestras parejas, las personas en general, entendemos. Si uno cree que el otro no entiende, uno tiene que repetírselo una y otra vez, una y otra vez. Eso es lo primero. Tenemos que entender que la gente entiende y entiende a la primera.
Segundo, ¿qué es lo más difícil? Tenemos que aceptar que entender algo nunca va a significar que voy a ir a hacerlo. Porque uno a veces entiende algo y lo tiene clarísimo, solamente que no quiere hacerlo, ¿no? Entonces empezamos con la cantaleta porque asociamos que entender algo es ir a hacerlo. Planteamos el límite, si el límite no se cumple, pues tiene que pasar algo, ¿no? Ahora, la cantaleta también depende de la cantidad de límites. Si uno tiene 238 límites, es muy cantaletudo. 4 o 5 peleas, nada más. 4 o 5 peleas, que uno sepa que eso es lo innegociable, ¿no? Bien, esta grabación le va a llegar a todos los papás que no pudieron conectarse. A ustedes también les va a llegar para que puedan pues utilizarla. Seguramente hay gente a la que puede serle útil. De verdad, hagan lo que consideren con estas grabaciones, que es parte de nuestra tarea, ¿no? Muchísimas gracias, papás y mamás. Esperamos verlos en la próxima conferencia antes de que se acabe este año. Les enviaremos los datos para que puedan participar. Ayúdenos a regar el chisme, que entre más gente sumemos a esto, muchísimo mejor. Que tengan una feliz noche, papás. Agradecemos al doctor Efrén Martínez por habernos acompañado en este webinar y agradecemos también al colectivo Aquí Ahora, el programa Consentidos, la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, SAPS, y Te Apoyo, por habernos acompañado en la realización de este webinar. Los invitamos a descargar Te Apoyo. Pueden descargarla ahora mismo dando clic en los enlaces que les estamos compartiendo vía chat o buscándola en la tienda de Google Play o en el App Store de Apple. Esperamos que este webinar haya sido un espacio de enriquecimiento para ustedes y sus familias. Gracias y feliz noche para todos.